Esa simpatía única, ese personaje. Éramos las frases de Olmedo que todos decíamos en esos años, éramos tan pobres, adianchi, si no me tienen fe. Estaba instaladísimo en el lenguaje cotidiano y era un personaje simpático que hoy sería visto como políticamente incorrecto e inadmisible en alguna de sus decisiones de humor, pero con una enorme efectividad y muy querido. Estamos con Silvia Pérez. Gracias, Silvia, por estar aquí. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, Silvia Pérez, actriz, una de las actrices que acompañó durante muchos años a Alberto Olmedo, entre otras personalidades. Además, Silvia, eras parte del elenco de la obra que representaba a Alberto Olmedo en Mar del Plata por esos días antes de su muerte. ¿Qué obra era esta y cómo fueron esos días previos a la muerte? Creo que era El negro no puede, sí. Se llamaba. Bueno, los días anteriores que transcurrían como venía transcurriendo la vida del negro últimamente, con bastantes dificultades para llegar al... Éramos tan pobres, era la obra. Éramos tan pobres, Éramos tan pobres, sí. La anterior era El negro no puede, sí. Entonces... estábamos haciendo una película, estábamos filmando, estábamos haciendo todas las funciones que hacíamos a diario, que eran muchas, siempre 2 o 3. Éxito total, ¿no? Éxito total y no se paraba de trabajar. Era mucha felicidad realmente, era porque trabajar con él era divertirse todo el tiempo. No obstante, era cansador. Y muchas dificultades personales en ese momento de él y igual un golpe brutal y sorpresivo lo que sucedió. ¿Qué dificultades personales? ¿Estaba en pareja con Nancy Herrera? No estaba en pareja. No estaba en pareja, pero ella fue a visitarlo esa noche, ¿no? Sí, claro. Pero en realidad creo que estaba embarazada ella, sí. Sí, todo, en ese momento no se sabía, pero todo pasó creo que por eso, por un escándalo que había habido hace un tiempo en relación a su matrimonio con ella. Y eso le hizo a él abrir los ojos en relación a muchas cosas que quizás no quería ver, pero creo que fundamentalmente el tema del amor en relación a las drogas y a esa mala vida que existe, creo yo, en general en todas las personas, fue como el núcleo desencadenante de lo que sucedió. Silvia, vos eras una persona muy cercana a él. ¿Tenías una relación de pareja por esos días? En ese momento no, tuve relación con él, sí lo sabe todo el mundo, porque lo dije una vez. Y bueno, esa noche fue muy particular porque venía una persona con la que yo salía y le dije que dejábamos de estar juntos. Pero siempre me gusta, ¿sabes?, hacer hincapié en que yo creo, es mi punto de vista, que lo que sucedió tiene que ver con la falta de poder sentir amor, con lo que tiene que ver nuestra educación, con lo que somos cuando somos chicos, con nuestro recorrido y aún en el lugar en el que él estaba, donde tenía lo que aparentemente se persigue en esta vida, o persigue mucha gente, que es la fama, el poder, el dinero, todo lo que se puede querer. Si le faltaba algo dentro de él y tenía mucho vacío, y la parte emocional en esta vida y espiritual es fundamental. Y me gusta recordar siempre cuando se acerca esta fecha eso, porque me parece que eso es lo que tenemos que tomar. Silvia, bueno, este personaje tan simpático, tan entrador, tan cautivante, ¿no?, que parecía que se divertía mucho en escena o en la tele. Yo lo veía en televisión por entonces, no, nunca lo vi en el teatro, pero uno lo veía en tele con estos sketches, estos personajes tan únicos. Siempre se subrayaba varias cuestiones. Por ejemplo, su capacidad de improvisación. ¿Cuánto de esos sketches conocidísimos, del Mano Santa con Adriana Broski, cuánto estaba, o los que hacía con Javier Portales, cuánto estaban efectivamente guionados minuto por minuto y cuánto le ponía él de repentismo y de improvisación? Bueno, difícil que te pueda decir un porcentaje, pero la mayoría era su improvisación. Estaba pautado un cierto orden a seguir, que se perdía muchas veces y que eso también generaba otra improvisación y mucha risa. También había carteles donde él trataba de leer y a veces no leía. Y hacía un chiste con eso. Exactamente. Yo creo que fui también su gran ayuda a memoria. Yo soy una persona que tengo mucha memoria hasta el día de hoy y eso ayudaba mucho. Y a veces si yo no me acordaba, él también me golpeaba y me decía, pero ¿qué tengo que decir? En escena, esto cuando estabas ahí plantado en escena y en televisión. Detrás de cámara. En televisión, claro. sí.
o sea, pasaban muchas cosas que es decir, eran muy graciosas, pero tenían que ver con diálogos nuestros reales. Claro. Y también se comentaba lo que había pasado la noche anterior cuando íbamos a cenar. Claro. O sea, y eso era lo que nos hacía reír tanto. Uno lo que sentía como televidente, si yo mirando los sketches de Olmedo, bueno, estaba esta idea de que él atravesaba la cuarta pared, esa idea de la pared que lo divide del espectador, hablándole al camarógrafo. Es uno de los primeros que hace eso, ¿no? Y tan espontáneamente, tan elegido ha sido este hombre, ¿no? Alberto Olmedo, no solo por lo obvio que vemos, sino por este tipo de cosas y porque él no era consciente de lo que hacía en muchas oportunidades. Hubo funciones en las que, por ejemplo, se bajaba el telón, que había telón en ese momento, y nosotros, todo el elenco, estábamos llorando de la risa. Y él se daba vuelta y decía, ¿qué dije? ¿Que se están riendo tanto? Ah, no tenía registro de eso. Entonces me parece, a medida que pasa el tiempo, decir, realmente que es de esas personas únicas e irrepetibles, aunque bueno, seguramente todos lo somos, pero como calidad de artista, ¿no? Esa inconsciencia de no saber lo que hacía y cómo se divertía, y que después no pasaba eso, ¿no? Apenas se apagaba la cámara. Claro, porque, no sé, pienso en otros grandes humoristas, pero completamente distintos. Por ejemplo, Benny Hill. Es tan gracioso, pero es una maquinaria perfecta del chiste programado, pensado y llevado adelante. Hay una técnica respetada. En Olmedo uno veía una complicidad, se tentaba, le hacías bromas por lo bajo, se reían, lloraban, tentados de y no había risa. Repetición. Claro. O sea, no había algo que se repetía. O sea, estábamos en el escenario y me acuerdo una vez que me tiraba arriba de un sillón y él me decía, esta es una clase de teatro, o sea, por lo bajo, ¿no? Y yo tomé mucha conciencia de esa frase que él me dijo, porque después a lo largo de mi vida, que yo estudié con muchos maestros, a los que le agradezco muchísimo, pero siempre cuando voy a hacer una obra de teatro, cuando voy a actuar, es decir, tengo mi base en él, en estar presente, en la improvisación y en lo que va a pasar en ese momento. Claro, a ser consciente de ese momento porque ahí está sucediendo el teatro. Sí. Ahora, cuando hacían las obras de teatro, ¿no? Tan populares, la gente además los esperaba en la calle, no los dejaba salir, la policía tenía que cortar el tránsito en Mar del Plata. Era una ficción lo de afuera también porque venía un patrullero a buscarnos. Cada una de nosotras teníamos un guardaespaldas. Estaba todo pensado eso. Todo pensado y era como toda una movida, era todo, de verdad era una ficción. Pero con la salvedad de que yo por lo menos siempre tuve conciencia de que caminabas 10 cuadras y nada, podías seguir caminando y estaba todo bien, que no pasaba eso continuamente. Pero era masiva la presencia de gente ahí en la puerta. Sí, ahí en la salida del teatro, y también recordar el teatro lleno y con la gente en las paredes laterales paradas y en el piso en las escaleras. O sea, eso no lo vi nunca. Y minutos enteros aplaudiéndolo cuando él salía. A veces sucede que los artistas que son completamente efectivos para transmitir calidez y ese sentido de esa picardía, ese repentismo en cámara o en el teatro frente a los espectadores, se baja el telón y son profundamente malhumorados o retraídos y existencialmente torturados. ¿En qué lugar se encontraba Olmedo en ese sentido? Retraído, tímido, introvertido y no muy alegre. No muy alegre. No, por no decir triste en muchas oportunidades. Por estas cuestiones de sentirse de la falta de amor, por ejemplo, esto que te señalabas. Sí, yo siempre aclaro que hablo por mí y por el conocimiento que tuve de él, porque hay muchas versiones, la gente le gusta mucho hablar de la gente que ya no está, ¿no? Y eso no está tan bueno. Yo hablo desde mi experiencia, desde la cercanía que tuve, la experiencia de compartir tanto tiempo trabajando. ¿Cuántos años con Olmedo? En tiempo fue muy poco, fueron 3 años. A pesar de que quedó. Te iba a decir en el comienzo, pero... Bueno, eso es también un efecto Olmedo, ¿no? La sensación de un mundo cerrado que influyó muchísimo, ¿no? Claro, y en tan poco tiempo. Yo me acuerdo de Susana Romero que nos maquillábamos como Susana Romero. ¿Te acuerdas que se pintaban muchísimo los párpados y el flequillito con su pelo morocho? Claro, impuso toda una moda. Sí, así es. Pero fue poco tiempo. Fue tan intenso que hace suponer a la mayoría de la gente que fue muchísimo tiempo, pero de verdad que fue poco tiempo. Y él con sus amigos de Rosario, por ejemplo, era una persona muy relajada. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo un par de veces allá, que tenían los nombres de todos los personajes que veíamos en los sketches. Usaba mucho esa vida del que se está ganando los Era primeros... muy generoso, muy bueno. Pero se relajaba, pero no era una persona eufórica ni que estuviera charlando y hablando. Solamente tenía euforia cuando íbamos a cenar y tomaba vino y que ahí podía
también actuar, diría yo, ¿no? Bailando y subiéndose arriba de una mesa y divirtiéndose o divirtiendo a los demás, más que nada. Claro. Era un poco más divertir a los demás y también una forma de llevar adelante la vida, me da la sensación hoy a la distancia, ¿no? Haciendo reír a todos los demás y utilizando esto que tenía ese don. Sí, sí. En el encuentro con la gente en la calle, ¿cómo se manejaba? Muy amable, muy educado, muy bueno, muy generoso con todo el mundo, muy como si fuera gomía, ¿no? Como con todo el mundo, con los chicos de sacarse una foto, es decir, era muy, muy amable, era muy buena persona y tenía una generosidad impresionante. Como persona y dentro del ámbito laboral, que eso no lo he visto mucho ¿En qué se manifestaba esa en el escenario, si era una persona que te hace un gesto para que vos te adelantes en una escena con él, para que vos tomes la delantera en el escenario, habla de una generosidad y de una seguridad también acerca de quién es, que no lo he visto mucho, ¿no? Y de querer que te luzcas, de darte seguridad, confianza, de alentarte para que vos podés, o sea, eso me lo decía a mí. Y eso fue muy importante y muy bueno. No obstante, veía ayer, por ejemplo, una parte de la película de Hermano Santa y decía, wow, ¿no? Es decir, el tema y cómo se trataba, esto como que vos dijiste en la introducción, que hoy estaría mal visto y que realmente arrastraba el patriarcado. Absolutamente. Visto hoy es en algunos puntos muy, muy cuestionable. ¿Y cómo pero era de otra época, no vamos a cometer el anacronismo de juzgar ese humor tan efectivo. Lo veíamos, o sea, yo lo vivía con naturalidad, porque estaba establecido así en la sociedad. Eso te iba a plantear, ¿no? Porque hubo las chicas Olmedo, Silvia Pérez, Susana Romero, Susana Traverso, ¿quién más? Me estoy perdiendo. Beatriz Salomón, ¿no? Todas mujeres contundentes, pero también de mucha personalidad. ¿Se sentían cosificadas y maltratadas en algún momento por estas picardías de hombres y de un Olmedo que las ponía en un lugar? Claramente Adriana Broski en la bebota, además jugando con una cuestión de la edad, ¿no? De una suerte de adolescente ahí yendo al Mano Santa. ¿Había conciencia de eso o no? Cero. Cero, pero cero. Estaba tan naturalizado que esto era así y que nos divertíamos. Era un juego. Por lo menos te hablo por mí, ¿entendés? Que jamás en la vida lo pensabas. Es como que algo, es decir, que ocurría en la sociedad también, ¿no? Porque el nunca rol tuvo del hombre era una acusación, alguna mujer que se enojara, alguna actriz que se enojara por el modo en que la trataba. Que yo sepa, no, para nada. De hecho, hubo cuestionamientos con Hermano Santa, de un grupo de Mano en aquellos Santa. Días no me acuerdo de eso. Sí, eso hubo. ¿Por la cuestión de la edad de la chica? No, de un grupo donde había un Mano Santa real y que decían que se estaba metiendo con cosas peligrosas. Con un credo, claro. Pero después no, para nada. Era como, no sé, en realidad todo el humor pasaba por ahí en ese momento. Yo como mujer, te vuelvo a decir, en ese momento era como que cumplía parte del rol al que estaba asignado y ni siquiera me cuestionaba ni me preguntaba nada. De hecho, cuando vi el otro día la película Scandal, es decir, me tocó tanto y realmente me afectó porque era una forma de vida a la que estábamos acostumbrados. Sí, otra sociedad, otro mundo, ¿no? Sí, total. Silvia, por ejemplo, las escenas con Javier Portales, ¿había una amistad previa que permitía esa complicidad y esa comodidad con la que se manejaban los dos? Era una gran amistad, se llevaban muy bien y muchas veces íbamos a comer, pero o sea, de ser amigos, no eran como los amigos de Rosario, puede decir, a mi modo de ver. Pero sí estaba eso que surge espontánea naturalmente en dos grandes que han nacido actores, para ser uno para el otro, ¿no? De hecho, creo que Javier en un momento dado del canal le había dado un programa para él solo y se fue del elenco y después volvió, porque era eso, ¿entendés? Lo que ocurría entre ellos dos. Y era la verdad que maravilloso, porque además también se divertían mucho y creaban, improvisaban. Bueno, después era como que ibas a eso, ibas a ver qué pasaba y eso era lo divertido de estar trabajando con ellos. No había rutina de alguna manera. No, había un planteo que a veces se perdía en el camino. Y inclusive la obra de teatro había como 10 páginas escritas o 15 y Hugo Moser también solía decir, bueno, me voy a Punta del Este y voy a ver cuando vengo qué es lo que han hecho con la obra. Pero era todo muy, muy así y en la medida que la gente se reía y se divertía en el teatro también eso lo arengaba a él para seguir improvisando y seguir improvisando.
Yo la verdad es que creo de verdad que es como histórico, ¿no? Sí, Esto no, como... seguro, se le reconoce su talento y el Sí. modo en que cambia el humor, no, eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Silvia, ¿intervenía en otros detalles, por ejemplo, el vestuario del Mano Santa? ¿Es una idea de él, de un equipo de trabajo? ¿Cómo funcionaba Y estaba eso? el famoso vestuario del canal en ese momento, con el que se armaban todos los personajes, Claro. también el de Costa Pobre, bueno, que justo ahí lo Total, estamos sí, viendo. este dictador bananero. De hecho, yo cuando me convocaron para trabajar con él, que estaba muy nerviosa, me encontré en el vestuario del canal, es decir, donde estaba vestida de princesa en un principio antes de ponerme el shortcito para juntar las bananas, pero ahí se armaba con los vestuaristas del canal. Del canal. O sea, es decir, si se hacía el personaje, se armaba ¿Y con él que eso. les explicaba cómo funcionaba esa decisión? Y miraba un poco lo que le gustaba, lo que creía que le iba a ir, lo que le divertía, y también se dejaba asesorar un poco, pero había como un trabajo más acotado, ¿entendés? Claro, y más que estaba de acuerdo a lo que él quería del personaje, y quizás hasta construía el personaje a partir también de lo que se ponía, ¿no? Claro. De esa bata del Mano Santa y todo, las pelucas que se ponía. Claro, porque todo parecía muy imperfecto y muy improvisado, ¿no? Con esa vincha que se le torcía, por ahí se le caía, se le corría la peluca y se la acomodaba. Pero ese juego era lo que daba, y realmente no le importaba. Y él se reía y se divertía porque se le caía esa vincha y porque improvisaba y no era adrede. O sea, voy a hacerlo para reír. Lo que más aprendí quizás en relación al humor con él es que nunca en la vida hay que tratar de hacer reír a los demás. Ajá. Y eso creo que es la clave de lo que él hacía. Por eso también esa inconsciencia de decir qué dije o qué hice, ¿no? Sino que vivir la situación y divertirte vos. Y que es decir, la situación te va llevando a que te divertís o no a veces, y como no te divertís también te reís de que no te estás divirtiendo porque estás haciendo un programa de humor. Entonces, eso es fundamental. Por eso en cualquier comedia y en cualquier espectáculo de humor, si vos ves que alguien está intentando hacerte reír, no te gusta. Se nota mucho el truco. Y no te gusta, no te causa gracia. Sí, ahí uno veía gente divirtiéndose realmente, haciendo disparates. Es la verdad. Cuando ocurre de verdad, en relación a cualquier acto artístico, bueno, en la vida será importante también, ¿no? Pero te llega eso, te llega. Bueno, legado de El Negro Olmedo, aquí Silvia Pérez, recordando algunos de los momentos más entrañables de esa relación. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.